Capítulo 5. Circuito equivalente y diagramas vectoriales de generadores síncronos. 5.1. Introducción. En este capítulo inicialmente vamos a repasar el principio de funcionamiento del generador sincrónico con la finalidad de entender que el generador sincrónico no es otra cosa que una fuente de tensión trifásica. Por lo tanto, analizaremos el circuito equivalente del generador síncrono y posteriormente veremos los diagramas vectoriales del generador síncrono. Al ser una fuente de tensión, tenemos que analizar el comportamiento del generador síncrono para cargas resistivas RL o RC en serie. Luego veremos el tema de la potencia eléctrica en los generadores síncronos, no tanto como el producto de la tensión por la corriente, sino la potencia eléctrica en función de otros parámetros importantes que sirven para el análisis de la operación del generador síncrono. En nuestro circuito equivalente, o al ser una fuente de tensión real, trifásica, entonces será una fuente de tensión ideal en serie con alguna impedancia en cada una de las fases. De manera que necesitamos medir estos parámetros, esta impedancia interna del generador síncrono. Y para ello requerimos de hacer unos ensayos, unas pruebas de vacío y la prueba de cortocircuito en el generador síncrono. Eh, 5.2. Principio de funcionamiento del generador síncrono. En esencia, por concepto de máquina, el generador síncrono era una máquina eléctrica que recibía energía mecánica en el rotor, haciéndolo girar a una velocidad de n y descontando unas pérdidas, transformaba esta energía mecánica en energía eléctrica, generando, induciendo o produciendo una fuerza electromotriz alterna y senoidal, de manera que cuando este generador está conectado a una carga, circulará una determinada corriente también alterna y senoidal. En realidad son generadores trifásicos, de manera que tendremos la generación de tres fuerzas electromotrices de igual amplitud, senoidales, pero desfasadas 120 grados. Entonces, los generadores, o alternadores también se llaman, son máquinas síncronas, en primer lugar, y están utilizadas normalmente para convertir energía mecánica en energía eléctrica. Esta energía mecánica es suministrada, es proporcionada o transformada de alguna fuente de energía, como puede ser la energía hidráulica, la energía térmica, eólica, nuclear
mareomotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Estas máquinas motrices lo único que hacen al generador es proporcionarle una rotación a una velocidad n. Dependiendo del tipo de la fuente, entonces a estas centrales de generación de fuerza electromotriz se denominan central hidráulica, central térmica, y en térmica puede ser de diferentes tipos, eólicas, nucleares o mareomotrices. Lo importante para nosotros es que el generador sincrónico genera o produce 3 ondas de fuerza electromotriz de igual amplitud desfasadas 120 grados. Recordaremos el principio de funcionamiento básico, es decir, en el rotor tenemos un rotor que está acoplado a la máquina motriz y por lo tanto la máquina motriz se encargará de hacer girar a una velocidad constante. También en el rotor encontramos un bobinado que es alimentado por una fuente de corriente continua. Al entregar corriente continua a esta bobina, entonces se genera un campo magnético fijo, estático, pero en el rotor tenemos una serie de bobinas en la periferia interna conectadas adecuadamente, repasar el capítulo 3, de manera que en esencia conforman 3 bobinas desfasadas en el espacio 120 grados geométricos. Es decir, este conjunto, cientos de bobinas que están en la periferia interna, están conectadas en serie, formando grupos, y hay unos puentes, unas conexiones entre grupos. Decimos adecuadamente porque están consideradas como si fueran 3 bobinas solamente desfasadas 120 grados geométricos entre sí. Entonces, este campo magnético generado por la fuente corriente continua en el rotor es un campo magnético estático. Sin embargo, la máquina motriz, al hacer girar este campo magnético para las bobinas fijas o estáticas del estator, van a ver pasar líneas de campo magnético, o sea, este campo magnético se vuelve variable en el tiempo. De manera que es la condición necesaria y suficiente para que se induzcan en cada una de estas bobinas 3 fuerzas electromotrices. Como están adecuadamente conectadas, entonces tenemos 3 fuerzas electromotrices de igual amplitud desfasadas 120 grados. Y ese es el principio de funcionamiento, ¿no? Básicamente. En resumen, podríamos decir que a un generador sincrónico se le aplica corriente continua en el devanado del rotor y este crea un campo magnético. Luego, mediante una máquina motriz, se hace girar el rotor y se genera un campo magnético variable en la máquina para el sentido relativo de las bobinas del estator. Este campo magnético entonces induce 3 fuerzas electromotrices en las bobinas del estator que están desfasadas 120 grados geométricos entre sí y son de igual amplitud las fuerzas electromotrices, que también están desfasadas 120 grados pero en el tiempo. La velocidad de rotación
y la frecuencia de la fuerza electromotriz inducida en el generador sincrónico están íntimamente relacionadas porque dijimos que se trata de un generador síncrono, justamente. Y la relación es esta formulita memotécnica que puede decir 60 grados fríos hacen igual en el polo norte, donde Fe es la frecuencia de la onda de fuerza electromotriz, N, esta es eléctrica, N es algo mecánico, es la velocidad de rotación de la máquina motriz, dada en RPM, revoluciones por minuto, y P es un dato característico de la construcción del generador, número de pares de polos. De manera que, despejando, vamos a tener P o Fe igual a PNM sobre 60. Y la fuerza electromotriz que hemos, la amplitud, la magnitud de la fuerza electromotriz que hemos analizado en el capítulo 2, en realidad el valor eficaz, que es el valor que medimos, dado por SUFA, es directamente proporcional al flujo magnético. Estos son datos característicos constructivos de la máquina. F es la frecuencia. N, un dato importante, el número total de espiras en serie que tiene la fase. KW, el factor de devanado, que es igual al producto de K sub D por K sub P, o sea, factor de distribución por factor de paso. Pero en esencia todos estos valores son constantes. En esencia dijimos que el valor eficaz de la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la intensidad de corriente continua del rotor. Es importante entonces, en base a estas dos formulitas, ¿no?, que en los generadores síncronos los dos parámetros fundamentales, como son el valor eficaz de la fuerza electromotriz y la frecuencia, deben ser constantes. Y aquí podemos ver que la frecuencia depende del número de revoluciones por minuto de la máquina motriz. De manera que si queremos que sea constante, entonces tenemos que adicionar a la máquina un elemento de control para mantener la velocidad de la máquina motriz de manera constante. Lo propio, otro elemento de control en la corriente de excitación del devanado del rotor, porque este va a crear el campo magnético y a su vez este campo magnético va a inducir la fuerza electromotriz. Entonces, directamente proporcional, podríamos decir que el valor eficaz de la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la intensidad de corriente del devanado de campo, corriente continua. Entonces, podemos, si variamos la corriente de excitación, lo que estamos variando es el flujo por polo, y al variar el flujo por polo estamos variando la fuerza electromotriz. Como en todo circuito magnético, sabemos que esta ecuación o esta relación va a ser lineal hasta cierto lugar y a partir de ese punto se va a ir hacia una zona de saturación. Esto por el núcleo de hierro. Entonces esta curva dependerá, tendrá mayor pendiente, menor pendiente, etcétera, etcétera, dependiendo del núcleo del rotor, ¿no?, que es donde se genera, se induce el campo magnético. Por lo general, al 90% de la parte lineal
está el valor nominal del valor eficaz de la fuerza electromotriz inducida. Esto es muy importante porque para valores mayores de la corriente de excitación, entonces se pierde la linealidad de la relación fuerza electromotriz y flujo magnético o intensidad de corriente de excitación. Dos parámetros importantes entonces en el funcionamiento: la frecuencia y el valor eficaz de la fuerza electromotriz, que deben ser constantes. Eh, 5.3 circuito equivalente de un generador síncrono. Como hemos repasado el principio de funcionamiento, al final el generador síncrono no es otra cosa que una fuente de tensión trifásica en un 99.99% conectada en estrella, de manera que vamos a tener las fuerzas electromotriz E1, E2, E3, o puede ser EAN, VN, UCN, como quieran. Pero el generador síncrono en realidad, esquemáticamente hablando, no es otra cosa que un devanado rotórico alimentado por corriente continua y un devanado o tres devanados estatóricos conectados en estrella, fijos, y están ubicados y adecuadamente conectados. Las bobinas están ubicadas en el estator. Y es aquí donde se inducen las fuerzas electromotrices. En el rotor, al ser una bobina, entonces realmente es un RL, puesto que cualquier bobina tiene una resistencia interna. Esta bobina real es alimentada por una fuente de tensión. Le ponemos una resistencia variable para indicar que podríamos variar esta corriente de excitación, precisamente porque la fuerza electromotriz inducida en los devanados del estator depende exclusivamente de esta corriente de excitación, el valor eficaz de la fuerza electromotriz. Por otro lado, las bobinas del estator también son bobinas reales, es decir, van a tener la parte ideal de la bobina, que la vamos a denominar JXS, en serie con una resistencia que la vamos a llamar R sub A. En las otras fases lo mismo, como todo es simétrico, entonces en la fase 2 también tendremos lo mismo, una inductancia pura en serie con una resistencia, y en la fase 3 lo propio. Obviamente, al estar conectadas en estrella, entonces tenemos siempre las tensiones de fase, UAN, VN, UCN, o las tensiones de línea UAB, VC o UCA. Entonces, el circuito equivalente no es otra cosa que una fuente de tensión real, es decir, una fuente de tensión ideal en C, donde se inducen las fuerzas electromotrices, E sub A1, E sub A2, E sub A3, de igual amplitud desfasada a 120 grados, cada una de estas fuentes ideales en serie con una bobina real, o sea, una resistencia y una inductancia.
Eso denominamos como la fuerza electromotriz inducida en los devanados del estator. Este valor de SUFA no es igual al voltaje en los terminales del generador, porque esta cuestión es interna. Esta impedancia es interna e íntimamente ligada a la fuerza electromotriz. Entonces decimos que este valor de SUFA no es igual al voltaje que medimos en los terminales del generador o la única vez que esta magnitud SUFA es igual a B sub I es cuando la corriente es igual a 0, o sea, tiene un funcionamiento en vacío. Recuerden que las fuentes de tensión pueden trabajar a circuito abierto, sin ningún problema. Entonces, mientras no conectemos una carga, esto puede estar trabajando en vacío, mientras exista corriente de excitación en los devanados del rotor y la máquina motriz está haciendo girar, entonces se inducen las fuerzas electromotrices EA1, EA2, EA3 de igual amplitud desfasada a 120 grados. Y como no hay corriente, puesto que no hay ninguna conexión, ninguna carga conectada, entonces el poner voltímetros a cada una de estas fases nos permitirá medir el valor SUFA. Cuando está funcionando en carga, en cambio, existen varios factores que ocasionan la diferencia entre el valor SUFA, la fuerza electromotriz inducida, y el voltaje de salida. Estos factores pueden ser, primero, la distorsión del campo del entrehierro debido a la corriente que fluye en el estator, llamada reacción de inducido. Este fenómeno ya lo hemos estudiado en el anterior capítulo, que decíamos que cuando circulan tres corrientes de igual amplitud desfasada a 120 grados en el tiempo por tres bobinas que también están desfasadas 120 grados geométricos, por el teorema de Ferrari y Tesla, se crean tres ondas estacionarias que al trabajar simultáneamente o al sumarse, se produce un otro campo magnético que va a ir a distorsionar al campo magnético del rotor. Entonces, este fenómeno se denomina reacción del inducido. El otro factor que hace diferente a la fuerza electromotriz de la tensión de salida es esta bobina ideal, ¿no? Esta bobina ideal va a tener un coeficiente de autoinducción, L, y por lo tanto va a producir también una caída de tensión inductiva, ¿no? Luego tenemos, como cualquier bobina, no es nada más que conductor arrollado, entonces tiene una resistencia interna y las representamos por R sub A. Finalmente, el efecto de la forma de los polos del rotor no es lo mismo que sea rotor liso o rotor de polos salientes, influye también en los valores de E sub A y B sub I. Sin embargo, este tema lo vamos a dejar como investigación para ustedes de qué manera influyen los polos salientes. Nosotros vamos a considerar el rotor liso simplemente. Entonces analizaremos los cuatro factores o los tres factores que influyen
en que la fuerza electromotriz sea diferente a B sub I. Bueno, la reacción de armadura o inducido se presenta, dijimos, en el generador síncrono cuando está conectado a una carga trifásica equilibrada. En ese caso, circula una corriente en los devanados del estator y por el teorema de Ferrari-Tesla, estas tres corrientes que circulan en los devanados del estator, que también están a 120 grados geométricos en ubicación, produce un campo magnético también giratorio, que va a influir, a distorsionar al campo magnético del rotor, de manera que modifican el voltaje de salida, voltaje de fase resultante, como B sub I. Decíamos, a este fenómeno se denomina reacción de armadura o inducido, y gráficamente lo podríamos analizar en estos cuadros. Es decir, aquí tenemos, esta es la representación de una bobina, 120 grados la otra bobina y 120 grados la otra bobina. En este caso con corrientes saliendo y con corrientes entrando por estas bobinas, las tres corrientes. Si las corrientes fueran cero, entonces en el rotor se va a inducir una fuerza, en los bobinados del rotor va a circular una corriente continua y va a crear un campo magnético cuya densidad va a ser B sub R. Esta densidad de campo magnético obviamente puede tener una dirección, digamos polo norte, polo sur, simplemente. Y la fuerza electromotriz va a estar alineada a esta dirección de la densidad de campo magnético del rotor. Cuando conectemos una carga trifásica equilibrada, entonces bastan al ser por fase. Por si acaso, no es necesario las tres fases. Entonces va a circular, supongamos que la carga fuera RL, entonces retrasada circulará una determinada corriente cuyo valor máximo va a tomar esta dirección. Sin embargo, esta corriente, al circular por una bobina, va a crear también otro campo magnético, pero un campo magnético cuya densidad la vamos a denominar B sub S, B del estator. Pero este campo magnético en una bobina, ¿sí?, que esté circulando una corriente, va a estar a 90 grados de la corriente, ¿verdad? Entonces, esta densidad de campo magnético, también variable en el tiempo, va a producir una caída de tensión E del estator, que lo vamos a llamar. O sea, una fuerza electromotriz, una caída de tensión E del estator. Siempre en concordancia con la dirección de B sub S. Entonces en la máquina se ha presentado dos campos magnéticos, uno en el rotor y otro en el estator, debido al teorema de Ferrari-Tesla. De manera que en la realidad estos dos campos magnéticos, o el B sub S si quieren, va a distorsionar, decíamos, al B sub R y vamos a obtener un B net.
que es simplemente la suma de BS más BR, o BR más BS. Y este BNet, entonces, nos va a dar el sentido de la dirección de la tensión de salida. De la tensión de salida, porque este BNet es el campo neto que va a crear la fuerza electromotriz, o sea, menos la caída de tensión debida a la reacción de armadura o inducido. Bueno, en realidad aquí solamente estamos repitiendo, podemos hacer un resumen si quieren. En el inciso A, el campo magnético BR en el rotor se produce un voltaje interno E sub A, fuerza electromotriz inducida, ideal, interna de la máquina. El voltaje resultante produce un flujo magnético, un flujo de corriente en retraso si se conecta a una carga RL. Esta corriente produce su propio campo magnético debido a la reacción de inducido, pero va a estar en esta dirección, induciendo un voltaje del estator en los devanados del estator. El campo magnético B sub S se suma al BR y se obtiene el BNet, de modo que el voltaje de salida B sub I se suma también al B del estator y la fuerza electromotriz interna. De ahí que sale el voltaje neto o de salida. Distorsionado ligeramente, como el campo magnético distorsionado, ¿no? De manera que vectorialmente el voltaje resultante B sub I de salida será igual a la suma del voltaje de la fuerza electromotriz E sub A interna y el voltaje de la reacción de inducido E del estator. El campo neto también es una simple suma vectorial de los campos magnéticos del rotor y del estator. Precisamente ahí viene la distorsión, porque tiene otro sentido. Debido a que los ángulos de E sub A y B sub R son iguales, como los ángulos de E del estator con B sub S también son iguales, el campo magnético resultante BNet coincidirá también con el voltaje neto B sub I, debido a estas relaciones. Por otro lado, sabemos que el voltaje del estator está 90 grados retrasado al plano de la corriente I sub A. El voltaje del estator es directamente proporcional a la corriente I sub A, ¿no? La corriente de armadura, porque se trata de una bobina pura. Si X es la constante de proporcionalidad para que se cumpla este retraso de 90 grados, el voltaje de reacción de lo inducido entonces será a menos J veces X por I sub A. Por lo tanto, el voltaje de fase va a quedar, reemplazando simplemente acá, como B sub I igual a E sub A menos J veces X I sub A. Por la segunda ley de Kirchhoff, dada la ecuación, podemos escribir el circuito. Entonces tendríamos la fuerza electromotriz interna E sub A, una bobina que nos va a representar la reacción del inducido y la tensión de salida. Del circuito podemos obtener, por la segunda ley de Kirchhoff, la ecuación B sub I igual a E sub A menos J veces X I sub A, que es la misma ecuación que habríamos deducido anteriormente. Entonces, la reacción de armadura para nosotros circuitalmente no es otra cosa que una bobina ideal.
2. Coeficiente de autoinducción, LA, de las bobinas del estator. Hemos dicho, en el estator se tienen básicamente 3 devanados, aunque son cientos de bobinas adecuadamente conectadas, pero en esencia son 3 bobinas o 3 devanados ubicados geométricamente a 120 grados. De manera que cuando están en carga, el generador, por cada una de estas bobinas, circula una intensidad de corriente isófar. Entonces se comporta como un coeficiente de autoinducción LA, simplemente, o tendrá una reactancia XA igual a WLA. Entonces, en la práctica, al ser una bobina real, el RL, idealmente podríamos considerar como L, entonces hay que esta reactancia de autoinducción, podríamos decir, va a producir también una otra caída. De manera que nuestra ecuación será B sub I igual a E sub A menos J veces X y A, que es la reacción de armadura, menos J X A y A debida, caída de tensión debida al coeficiente de autoinducción LA o la reactancia autoinductiva X sub A. Finalmente decíamos que la resistencia interna de los bobinados, puesto que tenemos una bobina real, entonces tiene una bobina ideal en serie con una resistencia interna, ¿no? Dada simplemente porque la bobina no es nada más que un arrollamiento de conductores y los conductores tienen resistividad, tienen longitud y una sección transversal. O sea, tienen una resistencia interna, que también va a producir una caída de tensión debida a esta resistencia interna. De manera que nuestra ecuación final será B sub I igual a E sub A menos J veces X y A, reacción de armadura, menos J veces XA y A, coeficiente de autoinducción, LA, menos RA y A, que va a ser debida a la resistencia interna. Si factorizamos aquí J y A, nos quedará la reactancia de reacción inducido y la de autoinductancia son representados por una sola reactancia que se denomina la sincrónica. Reactancia sincrónica entonces va a ser AX más XA, de manera que nuestra ecuación final quedará como B sub I igual a E sub A menos J veces XS por I sub A menos RA por I sub A, que factorizando nos va a quedar B sub I igual a E sub A menos RA más J veces XA por I sub A. Y esta ecuación la podemos representar entonces esquemáticamente como E sub A, la fuerza electromotriz interna, la caída de tensión en la reactancia sincrónica y la caída de tensión en la resistencia interna y el voltaje de salida. Entonces, cuando hay corriente, obviamente estos dos valores son diferentes. En cambio, cuando no hay corriente, cuando la corriente es cero o en vacío, los dos valores, tensión de salida y fuerza electromotriz interna, son iguales. Como habíamos empezado el subtítulo, ¿verdad? Entonces, ratificamos nuestro circuito equivalente en el generador síncrono. En el rotor vamos a tener una bobina real RL con una fuente de tensión y una corriente continua circulando, variable porque la fuerza electromotriz es directamente proporcional a esta corriente. Y en el estator vamos a tener
las tres fuerzas electromotrices, EA1, EA2, EA3, como una fuente de tensión real, en serie con la reactancia sincrónica y la resistencia interna. Y luego tendremos las salidas. Ahora estos devanados del estator se pueden conectar en estrella de esta manera, o sea, las fuentes ideales, EA1, EA2, EA3 en serie con su impedancia interna, en este caso que ya conocemos, JXSRA, 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 y al conectar en estrella el punto común a tierra para dar la referencia del voltaje, y tendremos los voltajes de fase reales de salida, B sub I1, B sub I2 y B sub I3. O las tensiones de línea B sub A1, B sub A2, B sub A3, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos recordar siempre que la conexión estrella nos permite la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase, como B de línea igual a raíz de 3 veces B de fase. Muy pocas veces el generador síncrono puede estar conectado en delta. Sin embargo, en teoría, la conexión en delta del generador síncrono sería esta. Las tres fuerzas electromotrices, EA1, EA2, EA3, en serie con sus impedancias internas JXS-RA. Y en este caso, la tensión de línea viene a ser igual a la tensión de fase del generador.